Es un placer recibir, como hacemos de vez en cuando para nuestra satisfacción, a un jurista que es además un articulista muy preciso y muy inspirador del diario El Comercio. Estoy hablando de Andrés Calderón. En este caso ha escrito, vamos a hablar con el jurista Andrés Calderón. Después nos toca ahora hablar sobre salud, antes de hablar sobre política, y lo vamos a hacer naturalmente con el ministro de Salud, que fue hasta el 28 de julio, Óscar Ugarte. Muy buenas noches, disculpe por mi precipitación, doctor Ugarte. Buenas noches, Fernando, muchas gracias por la invitación. Sucede que ha escrito usted también un artículo en el diario El Comercio. No los he leído con mucha frecuencia suyos en ese diario, pero en fin, en la misma página que había escrito otro artículo de un columnista habitual. Se ha tomado la pluma, sin duda, es porque usted ha querido alertar sobre la necesidad, si lo he entendido bien, de las políticas públicas, porque ese es el concepto principal de su artículo, si lo he leído bien. Hemos aplicado políticas públicas, no han sido políticas de gobierno o de intereses particulares ni sujetas a las circunstancias, y es gracias a ella que hemos tenido éxito en la lucha contra la pandemia en lo que corresponde al periodo que les cupo a ustedes hasta el 28 de julio. Sin embargo, quisiera reconocer que antes de entrar al tema de la pandemia, usted dice, nosotros tuvimos dos tareas: asegurar una transición democrática a través de las elecciones que condujera a un gobierno legal instalado el 28 de julio, cumplimos. Y lo segundo era batirnos contra la pandemia en circunstancias sumamente difíciles, porque no habían vacunas en el Perú. Y ahora sí, entramos al tema de las vacunas. Usted dice que el éxito que ustedes tuvieron fue posible por la aplicación de tres políticas públicas: unificación de los servicios, uno; financiamiento, porque se aumentó en una tercera parte el presupuesto asignado a salud; y vacunación. Explíqueme, por favor, estas tres políticas públicas, cómo fueron diseñadas y por qué pudieron ser ejecutadas con éxito. Bueno, la pandemia ya desde el año 2020 demostró, digamos, dos cosas. Uno, que nuestra sociedad tiene una debilidad estructural a nivel del empleo, con un 72% de empleo informal, que ahora ha crecido, pero que tenía un efecto respecto a la pandemia muy importante, porque cuando se decidió al inicio de la pandemia una medida tan importante como la cuarentena total, la sociedad no aguantó. Y no aguantó porque la gran mayoría de las personas trabajan día a día, y es un problema estructural de nuestra sociedad. Entonces se soportó por algunas semanas, pero luego no, y eclosionó lo que vimos, migración masiva hacia ciudades lejos de Lima. Era porque las personas trabajando en Lima ya no podían aguantar. Ese es un elemento que lo tocó, pero el segundo elemento que mostró es que el sistema de salud era insuficiente para responder. Y una característica principal era la fragmentación del sistema de salud. Es decir, servicios del ministerio, por un lado de salud, por otro lado de las sanidades, sector privado, etcétera. Entonces, creo que una de las medidas que se implementó y se reforzó con la gestión en el periodo del presidente Sagasti fue articular todos los subsistemas de salud y trabajar de manera conjunta para ampliar camas UCI, para fortalecer el primer nivel de atención, para el oxígeno y luego ya en este periodo la vacunación. Es decir, la articulación del conjunto ha sido una de las claves para poder avanzar rápido y lograr resultados más positivos de lo que en un primer momento no se pudo lograr.
Doctor Ugarte, ¿cómo se sí. explica que cuando ustedes llegaron al poder, ustedes en su conjunto, el gobierno de Sagasti, unos antes que otros, pero en fin, desde noviembre, ¿por qué desde noviembre del año pasado no habían vacunas en el Perú? Porque hay varias hipótesis, varias explicaciones sobre eso, que Merino esto, que Vizcarra lo otro, pero usted como médico, hoy, después de los hechos, ¿qué explicación se da? ¿Por qué en noviembre del año pasado no habían vacunas que aplicar en el Perú? Yo creo que porque no se negoció adecuadamente con los productores de vacunas, que eran las empresas que todos conocemos, ¿no es cierto?, y que están en Estados Unidos, en Inglaterra, en Rusia, en China, etcétera. Y es por eso que se dejó una negociación que, si bien se inició, todos recordamos, se inició en agosto, septiembre, sin embargo no se continuó, se suspendió, y por eso cuando entró el presidente Sagasti no habían vacunas, no habían contratos firmados. Y entonces se diseñó una estrategia que es fundamental de negociar con todas las fábricas o laboratorios productores de la vacuna, tanto con las que están en Estados Unidos, como son Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, o en Inglaterra, AstraZeneca, o en Rusia, Gamaleya, o en China, Sinovac. Es decir, la orientación fue muy clara. Lo principal es negociar y comprar las vacunas que se van produciendo para no depender de una o dos, sino tener todas las alternativas. Y creo que eso nos ha dado buenos resultados, porque con ese proceso que significó una articulación bajo la conducción directa del presidente Sagasti y de la primera ministra Violeta Bermúdez, teníamos reuniones semanales con el canciller Alan Wagner, el ministro de Economía, que es fundamental, ¿no es cierto?, para pagar, Waldo Mendoza, y quien habla representando obviamente al sector salud. Ese trabajo, creo yo, que eran reuniones semanales, pero seguimiento cotidiano de los avances, de las negociaciones que venían haciendo nuestros embajadores, porque ¿cómo negocia el Perú? A través de nuestros embajadores de la Cancillería, que son profesionales expertos en estas tareas, y que se fueron logrando los contratos, y eso es lo que a partir de enero, digamos, ya tuvo resultados. ¿Y por qué lo que ustedes lograron hacer no se pudo hacer antes? Es decir, ¿por qué no pudimos comenzar antes con la vacunación? Bueno, hay explicaciones que no nos corresponde a nosotros dar, sino simplemente suponer. Creo que hubo dos errores el año pasado. Uno, primero, el iniciar una negociación y no darle continuidad. Creo que eso fue un error, y no abrir la negociación a todos los laboratorios de los diferentes países. Y el segundo, que yo creo que sucedió, es que se pensó que después de la primera ola no iba a venir una segunda ola. Y se bajó la guardia, porque eso se ha visto cuando se han interrumpido las negociaciones iniciales, y también cuando al Ministerio de Salud le redujeron el presupuesto para el año 2021, de 27.500 millones que terminó el año pasado, a enero le bajaron a 20.900. Y eso, ¿qué cosa estaba detrás? El supuesto de que no venía una segunda ola. Y por lo tanto se frenaron las negociaciones, se dejó de financiar, se limitó la adquisición de camas UCI, etcétera. Y cuando vino la segunda ola, nos golpeó tan... Eso nos lleva a un tema muy actual, porque estamos ante una duda parecida sobre si una tercera ola es inevitable o no. Permítanos, por favor, ir a una breve pausa, después de la cual voy a regresar con este tema. ¿En qué situación estamos respecto de lo que se viene y cuán preparados estamos, desde el punto de vista de las vacunas, pero también de las camas y el oxígeno, para hacer frente después de la experiencia dolorosa que hemos adquirido? Permítanos primero ir a una pausa.
Estamos conversando con el ministro de Salud del régimen que acabó el 28 de julio, Óscar Ugarte, en base a un artículo que ha publicado en el Diario del Comercio bajo el título Los avances frente a la pandemia, en el cual desarrolla la tesis de las 3 políticas públicas que tuvieron que ser aplicadas simultáneamente para tener éxito en la lucha contra la pandemia y la aplicación generalizada de vacunas. Y entonces nos ha explicado por qué hipótesis podemos entender que no hubiesen habido vacunas en el momento que ellos asumieron responsabilidades políticas a fines del año pasado, noviembre, o principios de este año. Usted nos habló, entre las 3 políticas públicas, una articulación unificada de las diversas instancias del sistema de salud pública en nuestro país. Público y salud, el MINSA y salud, las clínicas y los hospitales de las Fuerzas Armadas y policiales. ¿En qué sentido se ha unificado eso? Explíquenos, por favor, porque sigue viendo de lejos que esas entidades son separadas. Explíquenos en qué se ha avanzado hacia la unificación. En el trabajo conjunto, Fernando, es cierto que cada institución sigue siendo una institución independiente, pero el Plan Nacional de Vacunación es un plan nacional al cual aportan todos. Yo creo que esa unidad de acción en función de un objetivo nacional es una resultante muy importante de la pandemia. Particularmente se expresa en el ámbito de la vacunación. Como se sabe, todos están participando, es vital la participación de las instituciones mencionadas, pero también de los gobiernos regionales, de las municipalidades. Y lo que está significando esto nos señala un camino de lo que deberíamos hacer como país de aquí en adelante con relación al sector salud. Es decir, el trabajar en forma conjunta, tal como se viene trabajando ahora, es fundamental, y eso identifica roles importantes. El Estado, a través del Ministerio de Salud, tiene un rol rector, como lo es en educación y en otras áreas sin duda, pero que aporta no solo la orientación general, sino aporta los insumos, los recursos, y ha quedado demostrado, ¿no es cierto?, ¿quién aporta la vacuna? Esta fue una discusión, todo el mundo quería comprar, era imposible que todos vayan a comprar. Entonces, la articulación por parte del Estado, y está sucediendo en todos los países, no solo Perú, ha llevado a que ahora incluso las empresas que pedían autorización, entre comillas, y que no necesitaban para poder importar, lo que pasa es que las empresas no les vendían a las empresas productoras de la vacuna, ¿no es cierto?, no le vendían a terceros, le vendían a los estados. Ahora las empresas que pedían en ese momento importar, se han dado cuenta que eso ya no es necesario y están apoyando de otra forma. Antamina, por ejemplo, importante empresa minera, está apoyando por un acuerdo con el gobierno regional de Ancash, con el financiamiento de vacunadores, con cadena de frío, con transporte para llegar a las regiones o distritos más apartados. Sauder está apoyando en Arequipa, Moquegua, Tacna, parte de Apurímac, parte de Cajamarca, y otras empresas también. Buenaventura, creo, la empresa minera Buenaventura también creo que ha inaugurado en estos días una planta de oxígeno. Exactamente. Entonces, nunca he visto, en mi experiencia en el caso de la salud pública, la articulación tan amplia que se ha logrado en este campo, y yo creo que si bien eso está motivado, digamos, por las necesidades tan urgentes, nos está señalando un camino de lo que tiene que ser la reforma del sector salud. Bueno, pero antes de la reforma necesitamos acabar con la pandemia y por lo pronto superar esta tercera ola. Por eso la pregunta muy precisa. ¿Estamos capacitados en términos de camas, de oxígeno y de personal especializado a hacer frente a una ola que, Dios no lo quiera, podría ser tan grave como la segunda? A ver, lo primero es la posibilidad de una tercera ola. Está presente para todos los países, también para el caso peruano,
aunque ahorita estamos en el punto más bajo de la segunda ola, y la discusión es en qué momento podría reproducirse una tercera ola. Pero no estamos con todas las capacidades que quisiéramos, pero estamos mejor que lo que estuvimos al inicio de la segunda ola. ¿En qué sentido? Tenemos mayor capacidad de diagnóstico, que es un tema central. Es decir, ahora podemos distinguir las diferentes variantes, como la Delta, porque hemos mejorado la capacidad de diagnóstico. El Instituto Nacional de Salud ha sido mejorado en equipamiento y ahora tenemos posibilidades que no teníamos hace un año. Pero creo que la cantidad de secuencias genómicas que se hacen por semana son limitadas, ¿no? Es cierto, eso es cierto. Por eso hemos mejorado, aunque no es todo lo que quisiéramos. Hemos ampliado más o menos 8.000 camas, que es un aporte importante. ¿8.000 camas UCI? No. No. 8.000 camas para atención en general. UCI propiamente tal, ¿cuántas tenemos? 3.000. 3.000. Teníamos a principio de año 1.500, 1.600. Es decir, casi igual de lo que teníamos en agosto, que es el problema del año pasado, pues, que se descuidó ampliar en estas cuestiones básicas porque primó el criterio de que no iba a haber segunda ola. Ahora nosotros desde un principio hemos previsto que podría haber también una tercera ola. Se ha duplicado el número de camas UCI, pero se ha ampliado otra cosa que no se tenía antes, que son camas con la provisión de oxígeno de alto flujo, que evita que muchos pacientes vayan a UCI. Por supuesto que sí. Doctor, el tiempo corre. Una última pregunta, por favor, respecto de ¿cuándo sabremos cuál es el futuro inmediato de la evolución de la epidemia? Tercera ola, se nos dice fines de septiembre como una posibilidad. ¿Qué indicadores tiene usted sobre eso? A ver, los indicadores que se utilizan básicamente son 3. Número de casos nuevos, que eso sigue reduciéndose, no hay un incremento de casos nuevos. Estamos en el punto más bajo y es más bajo de lo que fue entre la primera y segunda ola. 600 por día, más o menos, 600 por día. Exactamente, y hemos estado 5 veces más, 6 veces más. El número de fallecidos, lamentablemente, es un indicador. Hemos tenido 450, 500 en meses pasados. Hoy estamos en 40 en promedio, y tendiendo a reducirse más aún. Y la positividad de las pruebas que se toman, el porcentaje de positividad. Son los 3 factores con los cuales medimos. Y lo que en general se observa cuando en otros países se ha pasado de la segunda a la tercera ola, y lo mismo hemos visto entre la primera y la segunda ola acá, es que cuando se reduce, por ejemplo en nuestro caso, la primera ola el año pasado, hay un periodo como de 4 a 6 semanas, como un valle, digamos, antes de que suba la siguiente. Eso todavía no se ve. Bueno. Y estamos todavía en el punto más bajo de la segunda ola, y por eso tenemos que prepararnos con mayor rapidez. Tenemos una reserva de oxígeno que no teníamos antes, tenemos más camas UCI, tenemos mayor capacidad de diagnóstico y vacunas. protegida con vacunas. Muchas gracias, doctor, y felicitaciones por el trabajo hecho. Nos alegra que usted piense que hay una continuidad en las políticas públicas, gracias a lo cual podemos hablar de un Estado que mantiene su eficacia y que no responde a los intereses coyunturales, y esto en beneficio naturalmente de la salud pública. Muchas gracias por su presencia en RPP y muy buenas noches, doctor Óscar Ugarte. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos con el jurista que había tenido en la mente antes, Andrés Calderón, autor de un artículo cuyo título no se explicará, se llama Plan V, pero me temo que no es V de la victoria.